Hey, ¿qué tal clase? Bienvenidos a una nueva sesión. Hoy estudiaremos componentes de un circuito eléctrico. ¡Comenzamos! Partamos del inicio. Un circuito eléctrico es una interconexión cerrada de componentes activos, pasivos, de contacto, control y protección por el que circula una corriente eléctrica. Los componentes activos son los elementos que suministran energía eléctrica al circuito. Son todas las fuentes, baterías, cargadores, acumuladores, dínamos, generadores. Todo elemento capaz de proveer tensión o corriente es un elemento activo. Los componentes pasivos son aquellos elementos de carga que reciben, disipan o de alguna forma acumulan energía eléctrica. Si la energía se ve disipada por el elemento, este será un elemento puramente resistivo. Si la energía es almacenada en un campo magnético, este será un elemento puramente inductivo o bobina pura. Y cuando la energía se acumula en un campo eléctrico, se está hablando de un condensador puro o elemento puramente capacitivo. Por lo regular, en la realidad, todos los componentes muestran tener estos efectos de forma simultánea. Sin embargo, una es la predominante y por ende se asume esa propiedad para el análisis y diseño de circuitos. Por ejemplo, cuando se construye una bobina con muchas espiras o vueltas en su devanado, es inevitable anular el efecto resistivo que se genera por el calibre y el número de espiras. Entonces, los componentes activos son los que dan y los pasivos los que reciben. Los elementos de contacto son todos aquellos elementos que permiten la unión o interconexión entre los componentes. Los alambres, los cables, la soldadura, las pistas en un circuito impreso son elementos de contacto. Los elementos de control son los que nos permiten accionar o cortar el suministro de energía al circuito. Switches, interruptores e incluso los relevadores son elementos de control. Por último, pero no menos importante, están los elementos de protección. Son todos aquellos que brindan protección al circuito frente a una sobrecarga, una sobrecorriente o cortocircuito imprevisto. Fusibles e interruptores termomagnéticos son algunos ejemplos de ello. Un circuito puede prescindir de alguno de estos elementos, pero por lo menos debe de contar con un componente activo y un pasivo. Hablando de terminología, debemos considerar las partes que conforman un circuito eléctrico. Primero, la interconexión cerrada simple de elementos, uno seguido detrás de otro, le llamaremos malla o lazo. Luego, dos partes importantes, el punto donde se unen dos o más componentes le conoceremos como nodo y la porción comprendida entre dos nodos le llamaremos rama. Para el caso particular, de acuerdo a la definición, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 nodos. Sin embargo, podrán ver un nodo como conexión en uno de los terminales de la resistencia 4 con el terminal negativo de la batería 2. Pero no le daremos el carácter numérico, ya que es un caso especial de nodo en un circuito eléctrico. Este nodo le llamaremos referencia, que por lo regular se conecta en el terminal negativo de una fuente, indicando la tierra donde se ha de descargar el circuito. Haciendo una analogía con el análisis de sistemas mecánicos, el origen de una referencia es cero, es decir, asumiremos que para el análisis de circuitos eléctricos este punto tendrá una tensión de 0 volts. Como podemos observar, las ramas son esas interconexiones entre los nodos, es decir, donde tenemos algún componente presente. Las ramas de este circuito están dadas entre el nodo 1 y 2, 2 y 3, entre el nodo 3 y 4, entre 4 y 5, entre 5 y 6, entre 6 y la referencia, entre 1 y 6, entre 4 y 6 e incluso la batería forma una rama entre el nodo 1 y la referencia. Y como en el ejemplo de la izquierda, para este caso observamos tres mallas que integran este circuito. El primero de los componentes fundamentales de un circuito eléctrico son los elementos activos. Estos son las baterías, las pilas, los acumuladores, los generadores de corriente alterna o corriente directa. Todo elemento que suministra energía al circuito eléctrico. Estos tienen su simbología de la siguiente manera.
Por lo general, las baterías, pilas y acumuladores los identificamos con un círculo con la indexación para la polaridad con los signos más y menos. También tienen como simbología una barra grande y una pequeña conectadas por dos terminales, donde la barra grande nos indica el polo positivo y la barra pequeña el negativo. Este símbolo lo usamos para una pila de una celda interior. Cuando tenemos más grupos de barras grandes y pequeñas, estamos hablando de acumuladores. Dependiendo del número de pares de barras grandes y pequeñas, será el número de celdas que se refiera a la batería o al acumulador. Cuando el símbolo tiene una línea curva en su interior, este se referirá a una fuente de corriente alterna. Un caso especial que es usado como apoyo dentro del análisis y diseño de circuitos son las fuentes de corriente, que son un elemento activo que suministran la corriente especificada completamente independiente de la tensión entre los extremos de la fuente. Es decir, la fuente de corriente aporta la tensión necesaria para mantener la corriente designada sin pérdidas por caída de tensión de los elementos. También podemos identificar las conexiones de una fuente, ya sean de corriente directa o corriente alterna, con un conector etiquetando la naturaleza de la fuente o indicando el terminal positivo de ella, y después terminar con el símbolo de referencia para designar el polo negativo en el caso de una fuente de corriente directa, o la tierra en el caso de una conexión a tensión de corriente alterna. Por lo regular, la referencia la encontramos con el símbolo mostrado. Sin embargo, en conexiones que se efectúan en el campo automotriz u otras afines, la referencia eléctrica o tierra será designada con el símbolo de chasis. Cuando se espera que un elemento activo suministre energía eléctrica sin pérdidas por resistencia interna o fugas de corriente, este tipo de fuentes serán llamados fuentes independientes ideales. Cuando estemos trabajando en ciertos análisis o diseño de circuitos, es muy recurrente encontrar un tipo de simbología especial, los cuales hacen referencia a las fuentes controladas o fuentes dependientes. Estas son elementos activos en los que la magnitud de dicha fuente se controla por medio de una tensión o corriente inherente a algún elemento del circuito del que se está conformando. Su simbología está representada por la figura de un rombo o de diamante de un naipe. Las fuentes de tensión conservan los signos positivo y negativo para indicar la polaridad, y con una flecha en su interior las fuentes de corriente. Dicha flecha indica la dirección de la corriente que la fuente está suministrando. Conforme las magnitudes que controlan la fuente, ya sea que sean controladas por tensión o por corriente, tendremos los siguientes tipos: fuente de tensión controlada por tensión, fuente de tensión controlada por corriente, fuente de corriente controlada por tensión y finalmente fuente de corriente controlada por corriente. Uno de los componentes pasivos de mayor recurrencia dentro del análisis y diseño de circuitos eléctricos son los resistores, o comúnmente conocidos como resistencias eléctricas. Estos elementos, debido a su propiedad física llamada resistividad, que es la propiedad que tienen los materiales de oponerse al paso de corriente eléctrica, son empleados para disipar la energía en determinados componentes dentro de un circuito, ya sea eléctrico o electrónico. Por lo regular, esta disipación se manifiesta como calor en el cuerpo del elemento. Dependiendo del fin para el que se van a utilizar, tenemos resistencias comunes. Entre estas están diseñadas para manejar baja, media y alta potencia, por lo que es importante realizar los cálculos pertinentes para saber qué resistencia elegir y evitar daños en el circuito. Están también los LDRs, que son resistencias cuyo valor es dependiente de la intensidad luminosa, de ahí que su acrónimo del inglés es Light Dependent Resistor, resistencia dependiente de la luz. También están los potenciómetros presets o trimpots, cuyo valor es variable de forma mecánica, es decir, para variar su valor es necesario girar una perilla en el cuerpo de este componente. La resistencia, como es un elemento de dos terminales, su simbología consta de una barra con conexión a dichos terminales. También los podemos encontrar como una línea en zigzag conectada con esos dos extremos.
Cuando estamos hablando de las resistencias variables sujetas a la posición angular de una perilla, su simbología será la misma que de las resistencias comunes, pero con una flecha que los atraviese. Para el caso de los LDR, es decir, las resistencias dependientes de la intensidad luminosa, el símbolo será semejante al de la resistencia común, pero este estará encerrado en un círculo, con una distinción particular: dos flechas apuntan a su interior. Otro componente pasivo que estaremos estudiando serán los capacitores, los cuales son elementos capaces de almacenar energía en forma de un campo eléctrico. A esto se le conoce como propiedad de capacitancia, y es de ahí el nombre de este elemento. A diferencia de las resistencias, que son elementos no polarizados, es decir, que no importa cómo se conecten, no representan un riesgo para la seguridad del circuito. Los capacitores sí requieren un cuidado especial de atención, ya que los encontraremos como elementos polarizados y no polarizados de fábrica. En especial, los capacitores con polaridad se debe de tener bien identificado cuál es el terminal positivo y negativo. Físicamente, el fabricante hace la distinción del polo negativo con un terminal más corto respecto al terminal positivo. También en el cuerpo del mismo capacitor con una banda de un color contrastante al resto del cuerpo del mismo elemento. Los capacitores que tienen una polaridad debida a su manufactura los conoceremos como capacitores electrolíticos. También tenemos capacitores no polarizados, es decir, no representan un riesgo para el circuito la forma de su conexión. De acuerdo a su fabricación, los capacitores no polarizados los tendremos en materiales cerámicos, de tantalio o mica. También es importante tener cuidado y conocer la capacidad máxima de tensión que pueden manejar, ya que si ésta se rebasa, el capacitor se destruye. Al igual que en las resistencias, eventualmente podremos encontrar capacitores variables, que ya en antaño eran usados en la comunicación radiofónica para sintonizar la señal, ya que con estos componentes se podían diseñar filtros de banda en diferentes frecuencias. Para identificar su simbología en un diagrama esquemático, en el caso de los capacitores electrolíticos, el polo positivo lo indica una barra recta y el negativo una barra curva, como se observa. También pueden ser identificados como el símbolo de la derecha. Su uso es indistinto, pero es importante saber identificarlo en un diagrama esquemático. Los capacitores no polarizados los identificamos con dos rectas paralelas conectadas por dos extremos de forma perpendicular. Como se mencionó, también tendremos capacitores variables y su simbología será la misma que los que hemos mostrado, pero con una flecha que atraviesa su centro. Un componente pasivo más que estaremos estudiando son los inductores, o comúnmente conocidos como bobinas. Estos elementos son capaces de almacenar energía en forma de un campo magnético. Esta propiedad le conoceremos como inductancia, de ahí el nombre de este elemento. Las bobinas son simples arrollamientos de cable de cobre con un esmaltado especial llamado cable magneto. A cada vuelta de cable magneto enrollado se le llama espira, y todo el conjunto de espiras o vueltas que conforman la bobina se le conocerá como devanado. Este componente, al igual que las resistencias, es un elemento no polarizado, por lo que no importa cómo se conecte, solo que hay que tener cuidado, ya que estos elementos son capaces de cargar y descargar corrientes que pueden ser peligrosas si no se cuenta con la prudencia en su manejo. Los tipos de inductores y su simbología los podemos clasificar de acuerdo al núcleo que enrollan. Tenemos inductores de núcleo de aire, inductores de núcleo laminado de hierro e inductores de hierro ferrita. En las próximas sesiones estaremos trabajando respecto al análisis de circuitos eléctricos con estos componentes, sus relaciones matemáticas, las leyes que los rigen y sobre todo estrategias para resolver problemas de forma eficaz. Tu apoyo es importante, dale like si te ha gustado el video, suscríbete para no perderte ninguna sesión. Alumnos del curso ordinario, a atender las actividades en Classroom y nos vemos la próxima sesión. ¡Chao!